200 to 100. De 200 a 100. I was devastated. Me sentía muy mal. Maybe your church Tal vez tu iglesia may never get above 100. no crezca más de 100 It may never get above 200 o 200 or 500 or 1,000. o 500 o 1000. That's not the point. Pero ese no es el punto. He's going to ask you, Él te va a preguntar, did you live the dream I gave ¿viviste el sueño que te entregué? you? Did you use your callings, your gifts, your talents I've given you ¿Usaste los dones, el llamado y los talentos que te he entregado to the best of your ability? a la mejor de tu habilidad? Did you follow the dream? ¿Seguiste el Did you follow sueño? the vision I gave you? ¿Seguiste la visión que te entregué? And if we say yes to that, Y si podemos responder que sí a eso, God is going to say to you, Dios te dirá, well done, Bien good hecho. and faithful servant. fiel siervo. It is so good to be with you. Es muy hermoso estar con ustedes. Bienvenidos a nuestra casa. Welcome to our home. Nuestra casa es su casa. Our house is your house. You're getting that backwards? Okay. I want to express my appreciation to Pastor Benji and Pastor Carlos for the invitation to speak with you today. Le quiero expresar mi gratitud al pastor Benji y al pastor Carlos por invitarme a compartir con ustedes en este día. And I want to express my appreciation to all of you who are serving God so faithfully in South Florida. Y a cada uno de ustedes que fielmente sirven al Señor aquí en el sur de la Florida. So I'm a gringo. Yo soy un gringo. I wonder how you're going to translate that. But I speak a little bit of Spanish. Hablo un poquitico de español. Yo hablo más o menos, pero mucho menos que más. I speak a little bit, but a little less than a little more. So, Así que, if you're speaking about me in the hallway si están hablando de mí en los pasillos, in Spanish, en español, con mucho cuidado. be careful. So I had a chance when I was in college. I spent 2 months in Bogota, Colombia. Tuve la oportunidad cuando estaba en la universidad de pasar 2 meses en Bogotá, Colombia. And I feel very at home here in Miami with all of the Latinos. Y me siento en casa aquí en Miami con todos los latinos. So you are mi gente. Entonces son my people. And our church is very Hispanic. Y nuestra iglesia tiene muchos latinos. Our church represents, I feel, the city of Miami demographics extremely well. Yo creo que nuestra iglesia representa la demográfica de la ciudad de Miami muy bien. The city of Miami is about 70% Hispanic. Creo que la ciudad de Miami es como el 70% hispana. Our church is about 70% Y Hispanic. nuestra iglesia también es como el 70% hispana. And then divided evenly, well, after that, between whites and blacks and every other that call Miami home. Y después de eso podemos dividir el porcentaje en todos los diferentes personas que llaman a Miami su casa. And so many of you already today have expressed your appreciation to me Y muchos de ustedes ya han expresado su apreciación hacia mí hoy for hosting this. por ser su anfitrión. And you expressed your appreciation for this building and this facility, and it's so nice, and thank you. Y aprecian el edificio y todo lo que tenemos aquí. Me han contado cómo les ha asombrado y gracias. But how did we get here? Pero ¿cómo llegamos aquí? And how does God take a farm boy ¿Y cómo es que Dios lleva a un muchacho de finca from Wisconsin? de Wisconsin? Here is a picture of my farm. Y aquí está una foto de mi finca. A dairy farm Una finca de leche in Green Bay, Wisconsin. en Green Bay, Wisconsin. Go Packers. Vamos, Packers. But how does God Pero ¿cómo es que Dios take a farm boy from Wisconsin, toma a un muchachito de la finca en Wisconsin drop him in this international city, y lo deja aquí en esta ciudad internacional and pastor a multicultural, multilingual church in Miami? para ser pastor de una iglesia multicultural y de diferentes lenguas aquí en Miami? 2 words, 2 palabras. only God. Solamente Dios. So what I want to do today Lo que quiero hacer hoy, is I want to share a little bit of our journey quiero compartirles un poco de nuestra historia here at our church. aquí en nuestra iglesia.
Because so many times we walk into a church like this or a space like this, Porque a veces entramos a lugares y espacios como este and all we see is the glory, but we don't know the story. y vemos la gloria sin conocer la historia. So I want to share a little bit of the story. Así que les quiero compartir la historia. And I hope that in sharing my story today and our story today, Y espero que al compartir mi historia y nuestra historia hoy, I hope that you will see yourself in the story. espero que se puedan ver en esa And historia. I've really been praying for you today that you will feel encouraged Y he estado orando verdaderamente para que hoy se puedan sentir animados and you will be filled with hope y llenos de esperanza with what God wants to do in and through you and your church and your family. de lo que Dios quiere hacer en ti, a través de ti, en su iglesia y con sus familias. So this church didn't always look like this. Así que esta iglesia no siempre lucía así. We started back in 1986. Empezamos en el 1986, It was 9 people. había 9 personas. I didn't start the church. Yo no comencé la iglesia, Another pastor started the church. fue otro pastor. But we found the church and it was 9 people. Pero cuando comenzaron la iglesia eran 9 personas. My wife made number 8 and I made number 9. Mi esposa fue la número 8 y yo fui el número 9. And my wife Debbie, Pastor Debbie, she's here today. I don't know if is she in the room right now? Y mi esposa Debbie, la pastora Debbie, está aquí. No sé si está en Is este she- cuarto hoy. Oh, she's always serving. So she's in the production booth right now. She's always serving. Siempre está sirviendo, está ahí en el cuarto de producción. And can I just ask anybody on Miami Vineyard Church that's here today, can you stand please for just a moment? Anybody on the staff, anybody serving, Alguien que sea anybody working parte here, de can we- Miami Vineyard, que se can ponga we de show pie, por some favor. love for those today? Vamos a darle un aplauso a ellos hoy. So we joined this new church. Así que nos juntamos a esta iglesia nueva. It was real. Era verdadera. Real people Gente verdadera, living real lives, viviendo vidas serving a verdaderas, real Jesus. sirviendo a un Jesús verdadero. And I loved how real it was. Y me gustaba todo lo verdadero que It era. attracted us that they were so real. Nos atrayó qué tan real eran ellos. That they were the same off the stage as they were on the stage. Que eran los mismos en el púlpito y debajo del púlpito. There was no separation. No había separación. They were the same one day as they were the next day, and that just attracted me. Eran los mismos un día y al otro día. Y eso nos atrayó. And so we started meeting publicly after a time. We met in a clubhouse, a hotel ballroom, different schools. Después de un poco de tiempo nos empezamos a reunir públicamente. Nos reunimos en un hotel, en una casa club, en diferentes escuelas. For years, Por años. 15 years. 15 años. We set up Nosotros preparábamos el lugar and tore down y después quitábamos todo del in lugar temporary facilities en lugares que eran temporales for 15 years. por 15 años. So can I say to any of you in this space today, Así que les puedo decir a cualquiera de ustedes que estén en este lugar hoy, where you are in a temporary facility si estás en un lugar que es solo temporal and you are setting up and tearing down, y eres de los que tienes que armar todo y después desarmar todo, God sees you. Dios te ve. God sees you. Dios te ve. Do not despise No desprecien small beginnings, los comienzos pequeños, because God sees you porque Dios te ve. and God has plans for you you do not know. Y Dios tiene planes para ti que ni tú So conoces. keep on keeping on. Así que prosigue hacia adelante. So a few years after the church got off the ground with this first pastor, Pastor Jim, Así que después de unos años de comenzar la iglesia con el primer pastor, Pastor Jim, he informed me he was leaving and moving back to his city of Indianapolis. él nos informó que se iba a mudar y regresaba a su ciudad en Indianapolis. And I was the Dade County public school teacher, Y yo era un maestro de la escuela pública aquí en Miami-Dade, but I was serving at the church. pero estaba sirviendo en la iglesia. But when he was leaving, he asked me if I would take the church over as lead pastor. Pero cuando él se iba, me hizo la pregunta de que si yo me pudiera ser pastor general. I thought he was loco en la cabeza. Y yo pensaba que él estaba crazy in the head. I thought, honestly, I was 27 years old. Honestamente, yo tenía 27 años. I'm 35 now. Ahora tengo 35. What do I know about pastoring? ¿Qué sé yo de pastorear? I thought he was smoking something. Yo pensé que él estaba fumando algo. I did not want to do this. Yo no lo quería hacer.
God had other plans. Pero Dios tenía otros planes. And in January of 1993, I became the lead pastor. Y en enero del 1993 me hice el pastor general. So Pastor Jim handed me the church with 200 people. Así que Pastor Jim me entregó la iglesia con 200 miembros. And after year one, Y después del primer año, under my amazing leadership, bajo mi liderazgo asombroso, I shrunk the church to 100 people. la iglesia disminuyó a 150. 200 to 100. De 200 a 100. I was devastated. Me sentía muy mal. I can't tell you how sad I was, No les puedo ni expresar qué tan triste me sentía, how frustrated I was. la frustración que tenía. I can still dial up those feelings like it was yesterday. Y puedo hasta decirles esos sentimientos o expresárselos como si fuese ayer. I told God I didn't want to do this. Yo le dije a Dios que yo no lo quería hacer. I told God I sucked at this. Yo le dije a Dios que yo no servía para esto. I was sad, I was angry, I was mad, I was frustrated, Estaba triste, estaba enojado, estaba frustrado. all at the same time. Todo a la misma vez. And all those people who left, Y todas esas personas que se fueron because of me. por causa de mí, It was a pastoral change. era un cambio pastoral. Everything else was the same, but I was the different one. They left because of me. Todo lo demás siguió igual, el único cambio era que yo entré como pastor, así que ellos se fueron por causa mía. And I cried myself to sleep many nights. Yo me acostaba y me dormía llorando muchas noches. Every weekend I would show up at church. It was an emotional battle. Y cada fin de semana que llegaba a la iglesia era una batalla emocional. How many more people would leave? ¿Cuántas más se van a ir? Would we have enough people to have a church? ¿Vamos a tener suficientes personas para tener una Would we iglesia? have enough finances to support what was happening? ¿Vamos a tener suficientes finanzas para poder apoyar lo que está sucediendo? And can I just say again to some of you in this space today, Y les puedo decir a algunos de ustedes aquí en este lugar, perhaps you may be in a season tal vez estén en una temporada where some people are leaving your church donde algunas personas se están yendo de tu congregación. for whatever reason. Por cualquier razón. We don't always know the reasons, Tal vez no conozcamos la razón, but I want to encourage you again today pero les quiero animar nuevamente. that there is a God Hay un Dios who sees you. quien te ve. There is a God who loves you. Hay un Dios que te ama And there is a God, if you continue to lean into this God, y hay un Dios y si tú te continúas acercando a este Dios, He is big enough Él es suficientemente and He grande is large enough y Él es suficientemente to amplio see you through this season. para caminar contigo en medio de esta temporada. Just keep on keeping on. Solamente prosigue hacia la meta. I have a little saying that I use with my staff and when I travel and speak, Hay una frase que yo uso con los que trabajan conmigo y cuando viajo y predico, because I was raised on a dairy farm. porque crecí en una finca. The saying is, La frase es, just keep milking the cows. sigue ordeñando la vaca. On a dairy farm, En una finca cows have to be milked twice a day, se tenía que ordeñar las vacas 2 veces al día, 365 days a year. los 365 días del año. There are no days off. No hay días There are no libres, vacations. no hay There are vacaciones, no holidays. no hay días It doesn't matter festivos. if the farmer is sick. No importa si el dueño está enfermo, Cows have to get milked twice a day, las vacas necesitan ser ordeñadas 2 veces al día, every day. todos los días. A dairy farmer doesn't think about if it's good or bad. Y el granjero no piensa si es bueno o malo, A dairy farmer simply thinks about, I've got to do this today. solamente piensan, debo de hacer esto hoy. So I want to encourage all of you, Así que les quiero animar hoy. no matter what you might be going through, No importa que están no matter atravesando, what season you're in, no importando la temporada en que se keep encuentren, milking the cows. sigan ordeñando las vacas. And that's what I did. Y eso es lo que hice. I kept meeting on Sundays and kept doing what we do throughout the week, Seguimos con nuestras reuniones los domingos y las reuniones que tenemos entre semana, but it wasn't easy. pero no fue fácil. It was very, very challenging. Fue un reto grande. It still brings tears to my eyes. Aún trae lágrimas a mis ojos. But there is something I learned through those challenging years. Pero hay algo que aprendí en esos años que nos retaron. He is faithful. Él es fiel.
Él es fiel. He is faithful. When you can't find a building to meet in, Cuando no encuentras un edificio para tus reuniones, God is faithful. Dios sigue siendo fiel. When the offering is low Cuando la ofrenda vino bajita and stays low, y permanece bajita, He is faithful. Él sigue siendo fiel. When your worship leader decides to leave, Cuando tu líder de alabanza se decide ir, He is faithful. Él es fiel. When your top giver leaves, Cuando la persona que daba He más is faithful. se va, Él es fiel. when your top volunteer leaves, Cuando tu voluntario número 1 se va, Él es fiel. He is faithful. Él es fiel. When your entire pastoral staff leaves, Cuando tu equipo pastoral completo se va, He is faithful. Él sigue siendo fiel. He is a faithful God. Él es un Dios fiel. I'm standing on this stage today Estoy parado en este altar hoy to tell you diciéndote that He is a faithful God. que Él es un Dios fiel. And I believe that God brought you here today and asked me to speak today to let you know that He is a faithful God. Y creo que Dios te trajo a ti aquí hoy y a mí aquí para hablarte, para recordarte que Él es un Dios fiel. I know sometimes you can walk in a church like this, big church, large church, and see all of this. A veces sé que entrar a una iglesia como esta, que es grande, que tiene espacios y todo lo que tiene, But can I tell you, pero les digo, sometimes people think, oh, I just wish I had a large church. la gente a veces dice, quisiera una iglesia grande. It must be so nice to have a large church. Debe ser tan lindo tener una iglesia grande. It must be so nice and everything is moving up and to the right. Y todo debe ser tan lindo cuando todo va a la manera correcta. If you only knew. Pero si tan solo supieran. I'll give you just a few stories, Les voy a compartir unas historias. and then I want to encourage you. Y después les animo. So for 15 years, Por 15 años we were looking for a church building estuvimos buscando un edificio. because we were meeting in temporary facilities. Porque estábamos en lugares temporales. How many of you pastor in Miami-Dade County? ¿Cuántos de ustedes que son pastores en el Can I see condado your de hands? Miami-Dade? Miami-Dade County, Miami-Dade County. En el condado de Miami-Dade. Okay. Okay. It is very difficult Es muy difícil finding a building encontrar un edificio to meet in para podernos in reunir Miami-Dade County, en el condado de Miami-Dade. maybe in Broward too. Tal vez en Broward también. It is extremely difficult. Es bien difícil. So when we started looking for a building, Así que cuando empezamos a buscar un edificio, I personally looked at personalmente yo vi 300 places. 300 lugares. I looked at 300 places Vi 300 locales before I found a place to meet in. antes de encontrar un lugar para reunirnos. And so can I encourage you? ¿Les puedo animar? If you're in the season of trying to find a place or a bigger place, Si están en la temporada que están buscando un lugar o tal vez un lugar más grande, He is faithful. Él es fiel. Just keep milking the cows. Sigue ordeñando las vacas. Keep doing what you're doing. Keep doing what you're doing. Haz lo que tienes que hacer. So finally, we did find a spot. Hasta que encontramos un lugar. It was a leased space, Era un lugar pequeño. 13,000 square feet, O lo alquilamos, eran 1,300 pies. here in the Kendall area. Aquí en el área de Kendall. And we didn't change a Y thing. no cambiamos nada. We did exactly what we did at the school. Hicimos lo mismitico que hacíamos en la escuela. But for some reason, Pero por alguna razón, God decided Dios decidió it was time. que era tiempo. And God began to add people to us. Y el Señor empezó a añadir a personas. In that building, we went from 1 service to 2 services to 3 services to 4 services to 5 services. Y en ese edificio fuimos de un servicio a 2, a 3, a 4, a 5 I spoke servicios. 5 times every weekend. Yo hablaba 5 veces cada fin de semana. 2 on Saturday, 2 los sábados, 3 on Sunday. 3 los domingos. The same thing. La misma cosa.
5 times, but God added people to us. We grew from, we moved into that space with 300 people. 5 veces predicaba y Dios empezó a añadir a las personas y nos mudamos a ese lugar con 300 personas And after 3 years, we grew to 1,000 people. y después de 3 años estábamos a 1000 personas And after that, we grew to several thousand people. y después de eso a unos cuantos miles más. And I know everybody dreams of that. Y yo sé que todos sueñan con eso, But can I tell you, that has its challenges. pero les quiero decir que eso trae retos, Because in addition to being a pastor, porque añadirle al ser pastor, I'm also a husband and a father. también soy esposo y soy padre. God blessed us with 5 children. Dios nos bendijo con 5 hijos. We had 5 kids in 8 years. Tuvimos 5 hijos en 8 años. We got them started, we couldn't get them stopped. Empezamos y no pudimos parar. So here is mi familia. Aquí está my family. So my son is married, my other son is married, Mis 2 hijos están casados and my 3 daughters, 1, 2, 3, y mis 3 my hijas, 3 daughters las 3, are all engaged now. están las 3 comprometidas en este momento. 3 daughters engaged at the same time. 3 hijas comprometidas a la misma vez. 3 weddings. 3 bodas. So I'm going to put up my GoFundMe. Así que voy a poner mi GoFundMe. But my son, Pero mi hijo he married se casó, a Boricua. una puertorriqueña, puertorriqueña. Mi gente. My people. So my grandchildren Así que mis nietos are half gringo, son mitad gringo, half Boricua. mitad puertorriqueño. So soy Latino. So I'm Hispanic. So can I tell you, it is a challenge for all of us as pastors Así que les dejo saber que es un reto para todos nosotros como pastores and leaders y líderes, to balance el balance the ministry en el ministerio. with our home. El ministerio con nuestra casa It is a challenge. es un reto. No matter the size of your church, No importando cuán grande sea tu iglesia, it is a challenge. es un reto. And it's always been my priority Y siempre ha sido mi prioridad to prioritize my family first. poner a mi familia primero, Because our first ministry is our family. porque nuestro primer ministerio es nuestra familia. Our first ministry must be our family. Nuestro primer ministerio debe ser nuestra familia, But it is challenging. pero sí es un reto. So every summer, Así que todos los veranos, our family would leave for 3 weeks. nuestra familia se va por 3 semanas. We'd go to visit my parents in Wisconsin, Vamos a visitar a mis papás en Wisconsin my wife's parents in Iowa, y los papás de mi esposa en Iowa and we would be gone for 3 weeks. y nos vamos por 3 semanas. Vacation. Vacaciones. The only vacation we had for the year. La única vacaciones que tomábamos And al so año. I prioritized those 3 weeks. Por eso yo le doy prioridad a esas 3 semanas. But one summer when we were gone, Pero un verano cuando nos we fuimos, were a much smaller church. We were a church of 150 people. éramos una iglesia pequeña, teníamos como 150 personas. Our largest giver El donante más grande called me. me llamó, His wife had passed, su esposa había muerto and he wanted to fly me back to Miami y él quería traerme de vuelta a Miami to perform the funeral. para poder estar en el funeral. But this was the only 3 weeks I had with my family. Pero eran las únicas 3 semanas que yo tenía con mi familia. And so I looked at my wife. Así que miré a mi esposa She didn't need to say a word. y ella no tenía que decirme ni una palabra. I knew I had to stay with my family. Yo supe que debí permanecer con mi familia. And I knew when I made the choice to stay with my family, Y yo sabía también que al tomar la decisión de quedarme con mi that familia, large giver ese donante who grande gave 25% of our giving, que daba el 25% de las ofrendas que I knew recibíamos, that large giver was probably going to leave, yo sabía que tal vez él se iba. but I knew I had to value my family. Pero supe que tuve que valorar a mi And familia. I believe it was a test from God Y yo creo que fue una prueba de Dios, to see if I would pass the test, el ver si podía pasar esa to see if prueba. I would choose my family or to see if I would choose a church. A ver si escogía mi familia o si escogía la iglesia. And that day I chose my family. Y ese día escogí mi familia.
And I returned back to Miami Regresé a Miami 3 weeks later, 3 semanas después. and 2 weeks after that, Y después de 2 semanas this large giver left. se fue ese donante. And we lost 25% of our income. Y perdimos el 25% de nuestro ingreso. But he is faithful. Pero Él es fiel. And God always blesses Y Dios siempre bendice. when we prioritize Cuando le damos our prioridad first ministry, a nuestro primer which is our ministerio, family, que es nuestra familia. over our second ministry, which is a church. Y el segundo ministerio, que es la iglesia. Always. Siempre. And I want to encourage some of you in this space today, Y le quiero animar a algunos de ustedes que están en este lugar hoy. because it is a challenge. Porque sí que es un reto. And you know it's a challenge. Y ustedes saben que es un reto. But I want to encourage you, you will never regret it. Pero les quiero animar porque nunca van a You will perder. never regret it Nunca van a perder if you prioritize your family si le dan prioridad a sus familias, over your church family. a sus familias personales sobre su familia de la You iglesia. will never regret it. Nunca van a perder. So, I want to speak to you Les quiero hablar for just a moment. I want to say some things to us as pastors. por un minuto, les quiero hablar algunas cosas como pastores. But just one more quick story. Pero una historia rápidamente. During COVID, Mientras estaba sucediendo COVID, our church was shut down nuestra iglesia cerró for 222 days. por 222 días. We were online for 222 days. Por 222 días solamente estábamos en redes. And like many people around the United States, Y como muchas personas alrededor de los Estados Unidos, during COVID, durante la pandemia, everybody had a chance to reassess their lives, todos tuvimos la oportunidad Think de about examinar nuestras vidas, think about what they're doing, pensar en lo que estábamos haciendo, think about if they want to do this the rest of their lives. pensar si lo queremos seguir haciendo por el resto de nuestras vidas. And our pastoral staff Y nuestro equipo pastoral had those same thoughts. también pensaron esas cosas. So Así que we had several pastors move already for various reasons. tuvimos a varios pastores que ya se habían mudado por diferentes razones We had 7 pastors left, y nos quedaban 7 pastores. my wife, Mi esposa and 5 more. y 5 otros. But one by one, Pero uno por uno, each of those pastors came to me cada uno se acercó a mí within a 2-week period dentro de un periodo de 2 semanas that they're all planning on leaving. que todos tenían planes de irse. I cried. Lloré, I cry a lot. lloré mucho. So how are we going to tell the church ¿Cómo le vamos a decir a la iglesia that all our pastors were leaving, que todo nuestro equipo pastoral se iba, except for my wife and I? menos mi esposa y yo? So on a Wednesday night, Así que en un miércoles por la noche, we were already open. We were already meeting after COVID. We were meeting in this building. y ya habíamos abierto las puertas y ya nos estábamos reuniendo en este lugar. On a Wednesday night, En un miércoles por la noche, I was here, yo estaba aquí, my wife was here, mi esposa estaba a mi lado and 5 y Pastors. 5 pastores on the stage. en el altar. And we announced, Y anunciamos, one at a time, uno a la vez, the departure que se iban. of all 5 pastors at the same time. Los 5 pastores se fueron a la vez. One of the most challenging nights of my life. Una de las noches más retantes de mi vida. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? How is the church going to respond? ¿Cómo va a responder nuestra iglesia? Because as pastors, Porque como pastores ustedes saben, when a little bit of fear enters your church, cuando entra un poquitico de temor a la iglesia, the sheep, las ovejas se you expresan. know, we all know. Ustedes lo saben, We all do todos this lo together. sabemos. We're in this together. Todos lo hacemos juntos, estamos en esto juntos. But I think pastoring El llamado al pastorado is a day-by-day choice es una decisión diaria. to say that our hope and our trust is in God. El decir que nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en Dios.
Our church Nuestra iglesia is not our church. no es nuestra iglesia. Our church is his church. Nuestra iglesia es su And we iglesia. hold his church like this. Nosotros nos We hold his aferramos church with open hands. a la iglesia We con las manos hold abiertas. staff with open hands. Aguantamos We a los hold people with open voluntarios, hands. a las And we hold his personas church with open hands. y a su iglesia con las manos abiertas. And I want to encourage you today Y les animo hoy, to hold people aférrense a las and personas to hold God's church y a la iglesia del Señor with open hands. con las manos abiertas, Because it's his church porque es su iglesia and it's his people. y son su pueblo. And so we announced this that night, Así que esa noche anunciamos eso and people applauded. y la gente aplaudió, They were grateful estaban agradecidos for our honesty. por nuestra honestidad, They're grateful for presenting all five at the same time. estaban agradecidos que se lo presentamos a los 5 a la vez. It hurt deeply because of the relationships, Es claro que hubo dolor porque habían relaciones, but people were grateful. pero la gente mostró su gratitud. And Él es fiel. And he is faithful. I told you pastoring wasn't easy. Les dije que el pastorado no es fácil. I have so many more stories. Tengo tantas historias. And I hope Y espero that you can see yourself in some of my stories. que se puedan ver reflejados en algunas de mis historias. You serve a faithful God. Sirven a un Dios fiel. He loves you, Les ama and he loves his church. y Él ama a su iglesia. And he loves the church you serve at. Y Él ama a la iglesia que le sirves. And he is faithful. Y Él es fiel. So I want to shift Quiero gears just for a moment, hacer un cambio por un momento. and I want to speak to you. Y les quiero hablar a ustedes. Because God has given you a dream. Porque Dios te ha entregado un sueño. He's given each of you a unique dream. A cada uno les ha entregado un sueño único. Your dream is different from anyone else's dream. El sueño tuyo es diferente que el sueño del que tienes al lado. You might be part of a particular denomination, Tal vez seas parte de una denominación a particular group, o un grupo en particular, but your dream is different. pero tu sueño es diferente. Here in the vineyard, Aquí en la viña we have 3,000 churches tenemos 3,000 iglesias around the world, que nos rodean en el mundo. 500 here in the United States. 500 iglesias de esta en los Estados Unidos. So I'm part of this group, Así que soy parte de este this grupo, denomination. esta denominación. But every lead pastor has a unique dream. Pero cada pastor general tiene un sueño que es único. And you have a unique dream. Y tú tienes un You sueño have que a es único dream a for the ti. people God called you to reach. Tú fuiste entrenado para las personas que Dios te llamó a alcanzar. How he called you to reach those people. Y cómo Él te llamó para que les alcanzaras. And I want to encourage you Y les quiero animar to live the dream God gave you. que vivan el sueño que el Señor les entregó. So 25 years ago, Hace 25 años, when I was 10, cuando tenía 10 años, God really started speaking to me Dios empezó a hablarme about this church acerca de esta iglesia and the dream for this church y el sueño que Él tenía para and esta the dream iglesia God had for this church. y el sueño que Dios tenía para esta iglesia. Our church maybe was 10 years old at that time. Nuestra iglesia tenía como 10 años en ese momento And up to that time, y en ese momento we were an all-white church, solo teníamos una congregación de blancos, an all-Anglo church. una iglesia anglo por completo. But the church wasn't representative of our city. Pero nuestra iglesia no representaba nuestra ciudad. So I began thinking about that, Así que me empezó ese pensamiento, that we need to be a multicultural, diverse church. que tenemos que ser una iglesia multicultural y que That's sea the dream diversa. God gave me. Ese es el sueño que Dios me entregó. But at the same time, Pero a la misma vez, in the church growth world, en el mundo de crecimiento de iglesia, which I was reading and listening to and studying, el cual yo leía, estudiaba y quería aprender más, all the church growth communication
toda la comunicación de crecimiento para iglesia said that you cannot grow a church by being a diverse church. nos dice que no podemos crecer la iglesia siendo una iglesia diversa. If you are going to grow your church, Si vas a crecer tu iglesia, you have to target a particular person, a particular demographic. tienes que ir en pos de un tipo de You persona. have to have a target audience. Tienes que tener una audiencia específica. Maybe it's Pepe, Tal vez sea Pepe, who's in his 30s. que está en los 30 He's married to Juanita, y está casado con Juanita, 2 niños, 2 kids, 1 dog, un perrito, no cats. ningún gato. Cats are from, never mind. Los diablos son de no, nada. But see, cats Los gatos are not part of the original creation. no son parte de la creación original. You see what happened was Lo que pasó fue when Lucifer, when the devil cuando el diablo, cuando Lucifer got cast down out of heaven fue echado al cielo and the demons, y los that's demonios, where cats came. Anyway, ahí vinieron los gatos. so Así que all the church literature, toda la literatura de iglesia, all the church growth stuff todo lo que hablaba de crecimiento de iglesia, said don't try to be a diverse church. me decía, no trates de ser una iglesia diversa. But I knew the dream in my heart. Pero yo sabía el sueño que tenía en mi corazón And I said to myself, y me dije, that's a bunch of caca. eso es mucho poop. Is caca a bad word? Okay. Even though I did not see any other church doing it that way, Y aunque yo no veía a ninguna otra iglesia haciéndolo de esa manera, the churches I saw las iglesias que sí veía were a white church eran iglesias blancas or a black church, o una iglesia or a de Latino church, personas de colores o una iglesia de which are latinos, great churches, que son iglesias buenas. but it's not the dream God gave me. Pero ese no es el sueño que Dios me entregó a mí. And so I was forging ahead Así que yo seguí hacia into an adelante unknown land a una tierra desconocida without anybody helping or anything. I was just following the dream God gave me. sin que me ayudaran, solamente seguía el sueño que Dios me dio. And I said to myself, Y me dije, I'm not going to do it that yo no lo way. voy a hacer de esa manera. I'm going to do it the way God showed me. Yo lo voy a hacer de la manera que Dios me mostró a mí. Many of you remember the story in the Bible of David and Saul, Muchos de ustedes recuerdan la historia en la Biblia de David y Saúl Goliath. con Goliat. And David came Vino David to fight Goliath. a pelear a Goliat. And Saul said, Y Saúl le dice, David, you can't go out there alone. David, no puedes ir solo. And so we pick up the story Así que en la historia, in 1 Samuel chapter 17. en 1 de Samuel 17, So David is getting ready to go out and fight Goliath. David se está preparando para ir a pelear a And Goliat. Saul is helping him get ready for this battle. Y Saúl le está ayudando a prepararse para esa batalla. And Saul is trying to give him the wisdom he knows and the way he's always done it. Y Saúl le está tratando de impartir su sabiduría y explicarle cómo es que él lo había hecho. So in verse 38 of 1 Samuel 17, Y en 1 de Samuel 17, then 38, Saul dressed David in his own tunic. después Saúl le dio a David su propia armadura, He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. un casco de bronce y una cota de malla. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around and he was not used to them. David se los puso, se ciñó la espada y se probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. I cannot go in these Dijo, yo no puedo He andar said to con todo Saul. esto. Le dijo a Saúl, because I'm not used to them. no estoy acostumbrado a usarlo. So he took them off. Así que David se lo quitó. Then he took his staff in his hand. Tomó 5 piedras He lisas chose 5 smooth stones from the stream. de un arroyo y las metió en su bolsa de He pastor. put them in the pouch in his shepherd's bag. Luego, armado únicamente con su vara de And with pastor, his sling in his hand, y su approached the onda, Philistine. comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Some of you, Algunos de ustedes, algunos de ustedes, you've been trying to fight the battle God gave you están tratando de pelear la batalla que Dios les by entregó wearing Saul's armor. con la armadura de Saúl. Today is the day to put on David's armor. Pero hoy es el día de vestirte con la armadura de David. God gave you a dream. Dios te dio un sueño. Some of you,
Algunos de ustedes you have set the dream aside. han dejado el sueño a un lado, You have discarded the dream han deshecho del sueño, because you are not sure if your dream is going to work. porque no están seguros si el sueño funcionará, Because you're trying to do it Saul's way. porque lo están tratando de hacer de la manera de Saúl, Because Saul was the main, he was the big king. porque Saúl era el rey grande, He had the big church. él tenía la iglesia He was grande, famous. él era famoso, He was doing it all. él lo estaba haciendo todo, He had social media. él tenía las redes He was a sociales, celebrity pastor. él era un pastor celebridad. And we say to ourselves, Y nos decimos, if I'm going to be successful, si voy a tener éxito, I need to do it like that. lo debo de hacer así. And I'm telling you today, Pero yo les dejo saber hoy, if you're going to be successful, si van a ser exitosos, do it the way God put in your heart to do. hazlo de la manera que Dios lo puso en tu corazón. You don't have to do church in a certain way. No tienes que hacer iglesia de una cierta manera. You don't have to speak in a certain way. No debes de hablar de una cierta manera. You don't have to dress in a certain way. No tienes que vestirte de una cierta or manera act in a certain way. o actuar de una cierta manera, Just because someone else is doing it that way. simplemente porque alguien más lo está haciendo así. Learn from them. Aprende de ellos, Get everything you can from them. aprende todo lo que puedas de ellos. But God has given you a dream. Pero Dios te ha entregado And God a has given ti you a calling. un sueño y un llamado. And I want to encourage you to be true to the calling He's given you. Y les quiero animar a que sean verdaderos con el llamado y el sueño que Él les ha entregado. Maybe your church Tal vez tu iglesia may never get above 100. no crezca más de 100 It may never get above 200 o 200 or 500 or 1,000. o 500 o 1000, That's not the point. pero ese no es el punto. I do believe that every church can grow. Yo sí creo que toda iglesia puede crecer. I am so grateful for so many people over the years who've taught so many things to me about how to grow a church. Y estoy agradecido por todas las personas que a través de los años me han enseñado a mí acerca del crecimiento de la iglesia. But one day, Pero un día, when all is said and done, cuando ya fue todo hecho, dicho and y we hecho, stand before God, y nos paramos delante de Dios, He's not going to ask you Él no te va a preguntar how big your church was. qué tan grande era tu iglesia. He's going to ask you, Él te va a preguntar, did you live the dream I gave you? ¿viviste el sueño que te entregué? Did you use your callings, your gifts, your talents I've given you ¿Usaste los dones, el llamado y los talentos que te he entregado to the best of your ability? a la mejor de tu habilidad? Did you follow the dream? ¿Seguiste el Did you follow sueño? the vision I gave you? ¿Seguiste la visión que te entregué? And if we say yes to that, Y si podemos responder que sí a eso, God is going to say to you, Dios te dirá, well done, Bien good hecho. and faithful servant. fiel siervo. So I hope this encouraged you today. Así que espero que les anime hoy. But I want to do something for you right now. Y quiero hacer algo por ustedes ahora. Can I pray for you? ¿Puedo orar por ustedes? Can we please stand together? ¿Podemos pararnos juntos? And can I think God's in this place today. Creo que Dios está en este lugar hoy. And I don't think anybody is here by accident. Y no creo que hay alguien aquí por error. And I don't think anyone listening online right now is listening by Y accident. no creo que haya alguien escuchando en redes por error. So I want to invite us to do something. Les quiero invitar a hacer algo, How we do it in the vineyard. como lo hacemos aquí en esta iglesia. And so when we receive, and right now I want you to be receiving. Y en este momento solamente quiero que reciban. This is your time to receive. Este es su momento para recibir. We invite people Nosotros invitamos a las personas to hold their hands out like this. a que levanten sus manitos así. So can I invite you just maybe to extend your hands in front of you like this? ¿Puedo invitarles a que extiendan sus manos hacia adelante así? Like you're receiving a gift, like you're receiving a Como, blessing. como que te están dando un regalo, una bendición. Let's just take a moment. Let's just take a moment. Y tomen un momento I don't want to rush this time y no vamos a apresurar este momento. because I think that God is going to be, the Holy Spirit is going to be speaking to some of you right now. Porque creo que el Espíritu Santo le hablará a alguien en este momento. So come, Holy Spirit. Así que ven, Espíritu Santo. Come, Holy Spirit. We invite you into this space. Ven, Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. We invite you into this place. Te invitamos a este lugar. And
Some of you, Algunos de ustedes, when I was sharing the different challenges that we've had as a church, cuando estaba compartiendo los retos que hemos tenido como iglesia, some of you are in the midst of a season of challenge right now. algunos de ustedes están atravesando retos en este momento. And I just want to invite you right now Y solamente les quiero invitar ahora mismo to lean into God que se puedan inclinar a Dios again, nuevamente. that He sees you. Él les ve. He sees the challenges you're facing. Él ve los retos a los cuales están And enfrentando. I know we're pastors, Y sé que somos pastores. but sometimes I know I am a pastor with you. Y yo soy pastor con And I ustedes. know we're pastors, Y sé que somos but I know in pastores. our private moments, Pero sé que en momentos we say, privados God, do you see me? le decimos, Señor, ¿me Do you even ves? see me? Do you see what we're going through? ¿Me ves? ¿Estás viendo lo que estamos atravesando? Do you see, God, what your church is going through? Señor, ¿estás viendo lo que está atravesando tu iglesia? And I know how it feels. We feel, and I'm just telling you today to give it to God. Y yo sé cómo se siente, yo lo siento, tú lo sientes, pero hoy se lo vamos a entregar a To Dios. surrender all those challenges to God. Ríndele todos esos retos al Whatever Señor. the challenges are you're facing right now, would you surrender them to God? Cual sea el reto que estés enfrentando hoy, te animo a que se lo rindas a Dios. Would you give them to God? ¿Se lo puedes rendir a Dios? Because He Porque Él is faithful. es fiel. Been so good. So let's just continue to wait on God right now in just a moment of prayer. Vamos a descansar en el Señor por un momento de oración. Because I think God is touching some of you. Creo que Dios está tocando a algunos de ustedes. Goodness of God. Some of you right now, Algunos de ustedes ahora mismo, God is stirring up again within you the dream. Dios está moviendo nuevamente el sueño dentro de ti. The dream He's given you. El sueño que Él te ha entregado. And I'm not saying you have to switch denominations or switch churches or anything. Y yo no te estoy hablando de cambiar denominación o de cambiar iglesia. But I'm saying there is a dream God gave you to reach a certain people with the way He encouraged you to reach them. Pero sé que hay un sueño dentro de mí, de ti, para alcanzar a ciertas personas de la manera que Dios te ha mostrado que lo harás. He's given you a dream. Él te ha dado un sueño. And some of you, some of you did it. You're wearing Saul's armor because you think it works. Y algunos de ustedes tienen puesta la armadura de Saúl pensando que funciona. And God is inviting you to take off Saul's armor. Y el Señor te invita hoy a que te quites la And armadura de He's inviting Saúl. you, He's inviting you, He's inviting you Y te invita to be who God called you to be. a ser quien Dios te llamó a ser. It might be no armor at all. It might be a slingshot. Y tal vez no tiene nada que ver con una armadura, sea solamente la Or it might be a lanza. certain set of armor, a certain set of this, or a certain set of that. O tal vez sea otro tipo de armadura. But whatever it is, I want to bless you today with the dream that God gave you. Pero lo que sea, quiero bendecirte hoy con el sueño Because que it Dios takes te ha all kinds of entregado. churches to reach all kinds of people. Porque toma de muchas iglesias para alcanzar a otros tipos de personas. And God has given you a dream to reach the people He's called you to reach. Y el Señor te ha entregado un sueño para alcanzar a aquellas personas que están asignadas a ti. So lean into this dream today. Así que acércate, inclínate a este sueño hoy. All my